del vértigo y sus variedades. Si quieres, cambia de diapositiva. Y pues encontramos la bibliografía. Nosotros nos basamos, fue en el libro de neurología de Sarrens, y por este lado también encontramos un artículo que nos habla acerca de las manifestaciones clínicas y del manejo que le podemos brindar individualmente a estos pacientes. Cambia. Bueno, ya entrando un poco en materia como tal, tenemos de que el vértigo va a ser un síntoma muy común, principalmente de que va a llegar es a la atención primaria, y es un síntoma de disfunción vestibular. Aquí no vamos a hablar de, este tema no es una patología como tal, sino un síntoma, por lo tanto tenemos que buscar hacia dónde vamos a dirigir a nuestro paciente al momento de abordarlo. La mayoría de los vértigos y mareos se deben a trastornos del sistema vestibular, ya sea periférico, y no tienen pues tanta gravedad o una amenaza vital para los pacientes. Sin embargo, sí pueden llegar a alterar mucho la calidad de vida. Vamos a tener que es muy importante definir vértigo, porque se confunden, pues las personas no lo tienden a confundir mucho con mareo, y vamos a tener que vértigo es esta ilusión, esta falsa sensación de movimiento o un movimiento distorsionado de uno. Entonces, de que es lo que se dice, que se siente que las cosas giran, como que uno le pregunta a la persona qué siente, ve que las cosas giren, ve que la habitación se mueve y dicen que sí. A diferencia de, por ejemplo, otros síntomas vertiginosos como tenemos el mareo, que ya es más una sensación de desorientación en el espacio, sin este movimiento anormal de los objetos. Está el aturdimiento, que generalmente se presenta junto con síntomas vagales, y ya es una sensación de desconexión del miedo, que es lo que llaman comúnmente le dio la pálida. Y está el presíncope, que pues ya es la sensación de la pérdida del conocimiento, de que hay un vaído o un desmayo. Digamos aquí como un dato curioso, y es que según la literatura se habla que el sistema vestibular cuenta con dos tipos de descarga, uno tónico basal y el otro de ganancia, siendo el de tónico basal de una mayor persistencia, una recuperación más rápida, mientras que el de ganancia suele tener una compensación mucho más lenta, está muy relacionado a lo crónico, siendo el de tónico basal puede venir acompañado tanto de vértigo como el nistagmus, mientras el de ganancia está relacionado con una pérdida de equilibrio. Entonces aquí podríamos estar relacionándolo con las manifestaciones clínicas que pueden presentar estas personas al momento de presentar el vértigo. Entonces hay como un dato curioso. Sigue. Bueno, ya hablando acerca un poco de la epidemiología, encontramos que como tal esta cuenta con una alta incidencia, ya que el 80% de la población a nivel mundial ha padecido al menos un episodio a lo largo de su vida. El vértigo principalmente puede afectar a adultos y adultos mayores, siendo la principal queja después de los 65 años. Por otro lado, el mareo como tal predomina entre el 15 y el 20% de la población adulta, afectando más que todo a las mujeres más que a los hombres. La pérdida auditiva como tal afecta aproximadamente el 16% de la población. Esta prevalencia de la pérdida auditiva va aumentando drásticamente a lo largo de la vida, a lo largo de la edad. En el caso de los adultos mayores, esto suele ser ya permanente. Ellos suelen perder como la pérdida auditiva definitiva. Bueno, cámbiala, en fin. Ya hablando un poco acerca de las variedades, como que es importante que uno tenga una aproximación de cómo saberlos reconocer. Y es importante nosotros realizar una anamnesis, un examen físico y un examen neurológico, ya que esto nos va a orientar a conocer las variedades o el tipo de vértigo que puede presentar la persona. Entonces aquí vamos a hablar acerca de las variedades, tanto el vértigo vestibular periférico como en el central. No sé si vas a decir algo aquí. No, tranqui, continúa. Si quieres, cambia. Bueno, entonces ya hablando un poco acerca del periférico, este suele ser de un inicio agudo o incluso paroxístico. La aparición de estos episodios pueden llegar a producir una reacción intensa vegetativa,
Vegetativo me refiero a los síntomas que coexisten durante esos episodios. Puede haber presencia de palidez, náuseas y vómito. En algunos casos también puede haber presencia de bradicardia e incluso de diarrea. Tener presente que si un paciente tiene crisis repetidas de vértigo agudo con o sin hipoacusia, es casi seguro de que es de origen periférico. Si quieres, pasa a la siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la neuritis vestibular. Como tal, esta es caracterizada por un vértigo agudo sin una clínica aparente de una alteración coclear. Esta alteración puede afectar tanto a jóvenes como a adultos, aunque puede presentarse en cualquier edad. Como tal, su etiología se desconoce, pero se está llegando a la conclusión de que puede estar relacionado a procesos inflamatorios causados por factores virales, lo cual está llevando a que se afecte pues, el octavo par craneal, que como tal este es el encargado de mandar señales desde el oído interno hacia el cerebro para así la persona tener el equilibrio. Si hay una afectación de esta parte, pues va a haber y se va a presentar el vértigo como tal. Por otro lado, en ocasiones se ha encontrado que las personas con síndrome de Ramsay-Hunt, que es ocasionado por el virus herpes zóster, se ha logrado evidenciar de que hay una disfunción vestibular, donde, le puedes dar otra vez clic para que hay unas imágenes. Ok, entonces aquí, como ven en la imagen superior, se logra evidenciar de que los canales semicirculares, tanto como el horizontal como el anterior, se encuentran comprometidos, lo que está llevando a que se presente el nistagmus y el vértigo, mientras el canal posterior se encuentra como tal reservado, no se encuentra alterado como tal. El vértigo suele ser intenso, puede estar cruzando con el nistagmus espontáneo y suele ser movimientos horizontales, como ven en la imagen de abajo. Estas personas pueden llegar a presentar manifestaciones clínicas que pueden durar o pueden presentarse de forma súbita y tienen una duración de entre 24 a 48 horas. También viene acompañado de náuseas y vómito y también hay una falta de estabilidad. Si quieres, cambia de la diapositiva, por favor. Mientras nosotros le estamos realizando la anamnesis al paciente, el examen físico, se le pueden realizar ciertas pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a determinar qué es lo que tiene el paciente. Primero se le puede hacer la prueba de Romberg, que como tal es colocar al paciente en bipedestación, y va a ser encargado de encontrar ataxias sensitivas. El paciente por lo general suele inclinarse hacia la parte donde está afectada. Las pruebas calóricas en sí es brindarle un estímulo, sea con agua caliente o con agua fría, y va a evaluar cuál nervio vestibular se encuentra afectado. Por otro lado, la prueba de impulso cefálico se va a encargar de mover la cabeza hacia los lados del paciente. Si quieres, darle otro clic, que ahí muestra la imagen, que es como lo ven en este lado. Entonces, la idea es que el paciente tenga una mirada en un punto fijo. A nosotros mover la cabeza hacia la parte lateral, si los ojos se mueven junto a la cabeza, eso ya es patológico, hay alguna alteración. Si los ojos se mantienen en un punto fijo, como tal, es normal. En la base del tratamiento se le recomienda un fármaco, que no logro verlo por acá, que es metilprednisolona, que se le puede dar 100 miligramos por día y van disminuyendo 20 miligramos cada tercer día, ya que se ha visto que tiene efectos positivos para el vértigo y los mareos. Por otro lado, si el mareo y el vómito son muy persistentes, se les puede dar antivertiginosos y antieméticos, aunque no es tan recomendado darlo. Si quieres, cambia. Ya hablando un poco acerca del vértigo paroxístico posicional benigno, este es un vértigo periférico que es el más frecuente. La etiología se basa en la presencia de ontoconias libres. Las ontoconias, por lo general, se encuentran en el utrículo y, como tal, el utrículo tiene como células o vellosidades donde van a estar cubiertas por estas ontoconias y estas se van a mover a favor de la gravedad, mandando señales hasta el cerebro para decir cómo está posicionado nuestra cabeza o el cuerpo. Entonces, para el vértigo paroxístico, lo que va a pasar es que estas ontoconias se van a encontrar libres y pueden afectar cualquier canal semicircular. Pero en este caso es más común
ver que afecte el canal semicircular posterior. Al momento de nosotros realizar la valoración, se puede realizar la prueba de Dix-Halpy, que como tal, esto es una prueba que se va a encargar de inducir al vértigo a la persona, que es como ustedes ven aquí en la imagen. Primero, pues es importante tener al paciente en una posición de 90 grados, moverle la cabeza hacia los laterales y dejarlo caer. Si el paciente tiene alguna alteración en el canal semicircular posterior, el paciente va a presentar vértigo, mareo y palidez. Si no se encuentra afectado, pues no va a tener ninguna alteración. Cuando esta prueba sale positiva como tal, a los 30 segundos va a haber presencia de un nistagmus mixto, que puede ser rotatorio o vertical. Y ya evaluando un poco acerca de las manifestaciones clínicas, los episodios suelen ser un poco recurrentes, puede durar de 1 minuto o menos durante varias horas. También puede estar acompañado de mareos, náuseas y vómito, y también inestabilidad. Si quieres, cambiarlo. Ya respecto al tratamiento, no se recomienda darle fármaco, pero sí hay maniobras que son como las gold estándar. Primero tenemos la maniobra de Epley, que es la que encuentran aquí como a su derecha, y la maniobra de Semon, que es la que está aquí abajo. Se ha logrado evidenciar que estas maniobras tienen un 80% de éxito y son maniobras que pueden ejercer los pacientes en su parte domiciliaria. Entonces, la maniobra de Epley como tal basa en que el paciente esté en una posición de 90 grados, hacer movimientos bruscos hacia los lados, después se va a acostar en una posición supina, inclinando la cabeza, manteniéndola por 2 minutos bajo presión, después se van a realizar movimientos bruscos hacia los lados, después se coloca al paciente en una posición de cúbito lateral, haciéndole una fricción o sosteniendo la cabeza, dependiendo de la posición en que se encuentre el paciente, por 2 minutos. Este procedimiento se puede hacer 2 veces al día. Por otro lado, bueno, en fin, creo que eso es como todo. Si quieres, cambia. Uy, ¿qué pasó ahí? Ese creo que era otro. Ok. Bueno, ya hablando acerca de la enfermedad de Meniere, como tal, afecta fundamentalmente a los hombres entre los 30 y 50 años y es caracterizado por una sordera progresiva, ya que tiene una fase patológica y está relacionado con la acumulación de líquido endolinfático. Este líquido endolinfático lo que va a hacer es recubrir, es como una capa, y como tal va a permitir de que primero no se lesione la parte del oído interno y por otro lado es capaz de regular las presiones. Pero entonces en este caso no se conoce como tal la causa, es desconocida, no se sabe por qué se está dando la acumulación de ese líquido endolinfático, puede ser por una alteración osmolar, etc. Estas crisis agudas atribuyen a la elevación exagerada de este líquido endolinfático, lo cual va a romper ciertas membranas, ciertos sacos, y va a formar fístulas entre la endolinfa y la perilinfa. Entonces, como tal, tienen un papel importante ya que actúan en la activación de células ciliadas y células vestibulares, que estas tienen como el funcionamiento de captar ondas sonoras, convertirlas en señales eléctricas, en cargas eléctricas y mandarlas desde el oído interno hasta el cerebro para convertirlas, pues, como que haya un reconocimiento del sonido. Entonces aquí tendría algo o tendría una correlación, y es que estas personas por lo general suelen tener una hipoacusia o incluso un tinnitus. Entonces podría estar relacionado con eso. En la clínica estas personas suelen presentar, pues los episodios de vértigo suelen durar de 20 minutos, pueden durar más de 20 horas. Estas personas también tienen mareos, suelen tener dolor en el oído por lo mismo, por la misma acumulación y la presión que se está presentando en el oído interno. Bueno, creo que eso sería todo. Si quieres, cámbialo. No me salió la diapositiva. Aquí, eso. No sé qué pasó aquí.
Respecto a las pruebas diagnósticas, se pueden hacer las pruebas calóricas, que es lo que hablamos anteriormente, es brindando el estímulo, sea con agua caliente o fría. La audiometría, para mirar si los pacientes pueden captar las señales auditivas necesarias. Y también se le puede hacer una resonancia de 3 teslas, que estas como tal se han evidenciado que tiene un gran procedimiento o una gran eficacia al momento de poder evaluar las imágenes diagnósticas. Por otro lado, también se recomienda como tratamiento preventivo una dieta baja en sal. Se le puede realizar la neuroectomía cuando ya como el sistema nervioso vestibular está afectado, hasta tal punto que el paciente tiene una pérdida auditiva total. También se le puede brindar medicamentos como la betaistina, que se puede dar a dosis altas y ha tenido como efectos positivos para el vértigo, pero como tal tratamiento así en la actualidad que sea muy bueno, no se ha logrado evidenciar. Y durante el diagnóstico también es importante pues hacerle la resonancia magnética porque esta enfermedad puede estar relacionada con algún tipo de tumor, puede estar relacionado con algún daño estructural. Eso sería todo por esta parte. Bueno, ya Johan nos habló del vértigo periférico y las principales causas y queríamos como ir revisando cada causa de una vez porque eran como las más relevantes de cada una y para hacerlo de forma muy concreta. Entonces ahora pasaríamos como al otro lado de la moneda, que es el vértigo central. Pues no va a tener la causa en el periférico era en el sistema vestibular. En el vértigo central la causa va a estar originada en el octavo par, en el nervio vestíbulo coclear, en el tronco cerebral, que es de donde nace este nervio, o del cerebelo, que está relacionado con todos los procesos de equilibrio. Entonces, generalmente el vértigo central no tiene un efecto, no suelen ser súbitos, no suelen ser tan súbitos, solo ocurre en casos cuando se presentan ictus que afectan el bulbo a nivel bulbocerebeloso o cuando hay crisis de esclerosis múltiple, que pues por las desmielinizaciones que viene a ocurrir. También tenemos de que hay causas que se desarrollan más lentas, o sea, procesos un poco más crónicos, ya sean expansivos o degenerativos del sistema vestibular, que llevan a un vértigo, pero no es igual en el sentido de que este vértigo no va a dar la sensación giratoria, sino da la sensación de caída y desequilibrio y se vuelve más permanente. Generalmente a veces cuando hay lesiones aisladas del octavo par, puede confundirse con un vértigo periférico cuando realmente es central. Lo importante para diferenciarlo es que en el vértigo periférico lo que vamos a tener son más que todo síntomas, acúfenos o tinitos, bueno, hay hipoacusia generalmente. En cambio, en el vértigo central vamos a tener más signos neurológicos porque generalmente se asocia a otras estructuras del sistema nervioso central. Entonces podemos tener, puede presentarse diplopía, parestesias, disfagia o disartria, puede haber un nistagmo complejo, porque no suele ser horizontal como el nistagmo del vértigo periférico, sino generalmente es más de tipo rotatorio o vertical y no tiene las fases rápidas unilaterales como en el periférico, sino tiende como a variar bastante. Además pueden haber parecidas oculomotoras o parecidas faciales, dismetría, entre otros, dependiendo qué otra parte va a estar comprometida. También es importante tener en cuenta que acá la maniobra de Romberg puede tener una dirección variable, a diferencia de lo que nos estaban diciendo ahorita. Entonces, como una regla que nos ayuda a orientarnos bastante es lo que dije hace ratico, de que en el periférico hablamos más de síntomas y en el central hablamos más de signos.
Entonces, este cuadro es un cuadro que está en el libro de la bibliografía, que nos pareció bastante interesante porque es una manera de dividirlo, de que hay un episodio de vértigo, entonces, ¿qué tiene este vértigo? Nistagmo horizontal o ausencia del mismo. Y cómo está la exploración neurológica. A partir de ello vamos a decir si es probablemente periférico o central, y pues allá empezamos a buscar causas. Es importante tener en cuenta que aquí no nos sirven casi las imágenes, se usan muy poco y tampoco hay exámenes de laboratorio. El diagnóstico es principalmente clínico. Ya entrando pues a la etiología, las causas principales del vértigo, vamos a tener que las primeras y de las que hay que descartar con mayor rapidez, hay que identificar con mayor rapidez, van a ser los eventos cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos, que también podemos llamar como vértigo por lesión del tronco cerebral. Estos generalmente van a diferenciarse porque van a tener un dato negativo y un dato positivo. Entonces, como hablamos, el dato negativo es la ausencia del acúfeno o la hipoacusia, o sea, no hay síntomas. Y el dato positivo es la presencia de los signos que en la exploración neurológica encontremos. Además, este tipo de vértigo suele ser brusco e intenso. No incapacitante, pero sí es como muy abrupto. Aquí también vamos a encontrar que el nistagmo que se origina por la lesión va a ser variable. Puede ser de tipo horizontal, rotatorio, vertical, en dientes de sierra, pendular, retráctil, hay muchos tipos. Sin embargo, lo importante es que no va a ser unidireccional, o sea, no puede ser unidireccional o bidireccional, a diferencia del periférico que tiende a ser muy unidireccional, y este va a empeorar con la fijación ocular, lo cual también nos permite diferenciarlo del periférico, porque el periférico mejora con la fijación. En última instancia, vamos a tener que cuando hay isquemia de la arteria basilar, aquí el vértigo puede causar aparte de que causa el vértigo agudo, puede también presentarse una sordera, entonces ahí de pronto nos haría confundirnos un poco. Lo importante es que en última instancia, si hay dudas, pues también se vale la toma de imágenes como resonancia, eso pues lo más fácil que sería una tomografía. El otro tipo de vértigo que se asociaría a un evento cerebrovascular sería el vértigo de origen cerebeloso. Aunque para que este ocurra, una lesión en el cerebelo produzca vértigo, debe siempre implicar o afectar el lóbulo flocunodular. O también cuando hay enfermedades neurodegenerativas del cerebelo es que se podría presentar, aunque no tendría un comienzo como tan brusco. ¿Cómo van a ser las características de este tipo de vértigo? Va a ser por un nistagmo en fase lenta que va hacia el mismo lado enfermo. Y además tenemos que el hemicuerpo homolateral de la lesión va a sufrir además dismetría o un temblor intencional o incoordinación, porque pues estas son partes también de las funciones del cerebelo. Y cuando se le hace la prueba de Romberg al paciente, generalmente esta prueba tiene que dar positivo y da hacia el lado opuesto de la lesión, que sería diferente a lo que nos contó Joan. Luego tenemos otra causa de vértigo central, que serían los tumores. Principalmente sería hablar de los schwannomas que aparecen en el nervio vestíbulo coclear. También serían comunes los gliomas del tronco encefálico, pues de allí nace este nervio, y los meduloblastomas. Aquí en particular van a ser todos los tumores o masas que se originen en el ángulo pontocerebeloso. Hablando más específicamente del schwannoma, que era lo que más se presentaba de todos, según la bibliografía, nos decían de que la idea era diagnosticarlo cuando aún estaba intracanalicular, porque cuando ya llega al ángulo pontocerebeloso,
el pronóstico es malo y la radiocirugía, que es el tratamiento principal, no nos va a funcionar. ¿Cómo se presentan nuestros pacientes? Tienen una sensación progresiva de desequilibrio asociado también a una sordera progresiva. Aquí este desequilibrio o vértigo, como habíamos dicho, cuando son procesos de tipo un poco más crónicos, no van a ser giratorios, sino lo que dijimos, de caída, de que se cae. Aquí es necesario hacer explorar potenciales auditivos evocados, potenciales auditivos evocados del tronco y también una resonancia magnética. Generalmente la radiocirugía funciona, pero cuando el tamaño de la masa es mayor a 3 centímetros ya no va a estar indicada y pues allí ya se empiezan pues a jugar con otras cosas. Luego tenemos la paroxismia vestibular, que pues muchos en esta hay un poco más de controversia porque no todo el mundo la considera como tal una causa de vértigo por sí sola. Entonces como que pues igual se tiene en cuenta y nos habla de que esta generalmente se da por compresión de un bucle vascular que está cerca o en el nervio vestibulococlear o estatoacústico. ¿Y esto a qué me va a llevar? Generalmente lleva a que hayan vértigos recurrentes breves. Esto es importante porque entonces la duración va a ser de segundos a minutos. Pueden asociarse a cambios de la cabeza, o sea, puede ser o no posicional. Y esto siempre vamos a encontrar datos asociativos de que de disfunción acústica o vestibular. Además, puede haber, además si se hace alguna imagen, si se hacen imágenes, se puede encontrar la compresión vascular del nervio, que pues es lo que nos está causando el problema. Uno de las cosas que se han establecido y que se propone es de que se va a diagnosticar la paroxismia vestibular cuando el paciente responde al manejo con antiepilépticos como la carbamazepina o también otros medicamentos como la gabapentina. Sin embargo, la evidencia con estos es baja, entonces pues todavía faltaría más por estudiar. Finalmente tenemos otras enfermedades que nos pueden llevar al vértigo de origen central, como la esclerosis múltiple, aunque esta pues también se asocia a causas periféricas, pues por la naturaleza de la enfermedad, de esta patología en específico, porque se desarrollan placas desmineralizantes en las vías vestibulares. Otras causas menos comunes, como para que las sepamos y cuando pues si alguno está interesado ya cada uno las busquemos, va a estar el vértigo de causa ocular, que es como el de las alturas, que es generalmente porque hay alteraciones en los esquemas de la constancia espacial entre lo que capta el ojo y los demás sentidos, entonces pues se ocurre. También están los vértigos de origen cervical, que estos se asocian más como a la contracción muscular anormal en personas que tienen tensiones en los músculos de esta zona, además que son personas como ansiosas. Y eso lleva a la sensación de mareo cuando pues realmente no habría como tal el mismo. Y está el vértigo y mareo del anciano, que es importante tener en cuenta, es común dentro de los síndromes geriátricos y lo que sí se recomendaba era como no dejarlo ahí, no decir que es porque es mayor, sino tratar de buscar una causa y ya cuando no se encuentra, pues ya hablamos de que hay una disfunción neurosensorial, pues dada la edad. Finalmente, el manejo, pues ya lo hemos venido hablando porque depende de cada causa el manejo principal. Sin embargo, hay unas pautas, hay unas recomendaciones generales que podemos seguir todos. Una de ellas es la fisioterapia de rehabilitación vestibular. ¿Y de qué se trata esto? Es de ciertos movimientos que van a permitir ayudar a organizar todos los componentes del sistema vestibular, que era lo que nos estaba explicando Joan al principio. Entonces, uno de los ejercicios
los dividían en la cama, sentado, de pie o caminando. Entonces, el primero en la cama, que por ejemplo mirar hacia arriba y hacia abajo de forma rápida y luego lenta, y luego de la derecha a la izquierda, de un lado para otro. También desplazar un dedo o un objeto y seguirlo con la mirada. Otro similar a la maniobra de Semont, que es sentarse y tumbarse de la nada, o sea, en la cama, quedar en decúbito con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Y dar vueltas de un lado a otro, lo mismo con los ojos abiertos y cerrados. Entonces vemos que son como variaciones de las maniobras que ya nos habían explicado. Estas, la primera vez es recomendable que se hagan con alguien o sea, con un especialista, y ya para adelante que sean pues domiciliarias para que las personas mismas participen en su manejo, pues. También sentados, entonces van a hacer los mismos movimientos de los ojos, además va a girar la cabeza en todos los sentidos, puede hacer elevaciones y rotaciones de los hombros o agacharse a coger algo del suelo rápidamente. Cuando van de pie, entonces levantarse y sentarse rápidamente con los ojos abiertos y cerrados, lanzar una pelota de mano a otra, pero que salga del campo visual, o sea, por encima de los ojos, o lanzar la pelota de una mano a otra por debajo de las rodillas, también que salga del campo visual y girar sobre sí mismo. Eso en cuanto a la fisioterapia, que es la más importante, es la que deben hacer todos los pacientes sí o sí, siempre se va a enviar. Y ya hablando de los medicamentos, estos nos van a servir es para momentos de episodios agudos y se van a mantener solo por algunos días. Los principales representantes de esta va a ser el dimenidrato, que es el antihistamínico que más se usa, y la meclicina. Pues se ve más el uso del dimenidrato. Obviamente tienen efectos secundarios que entonces hay que ver el riesgo-beneficio, pero esto solo, lo importante es que solo en algunos días. Otros medicamentos que se pueden usar para episodios agudos también serían las benzodiazepinas y los antieméticos, pero pues tienen efectos sedantes mucho más fuertes. No se usan a largo plazo, ¿por qué? Porque van a dificultar la compensación central de la disfunción vestibular. Entonces, a la final van a terminar creando más sensación de vértigo en vez de quitarla. Y finalmente vamos a tener los manejos quirúrgicos, que realmente es solo para casos para pacientes seleccionados, casos muy rebeldes, muy refractarios al tratamiento, sobre todo a la fisioterapia vestibular, donde los síntomas son incapacitantes, principalmente esto se presentaba en la enfermedad de Meniere, y también en las fístulas endolinfáticas que son de origen postraumático o posoperatorio, aunque hay algunas que si se les da chance resuelven por sí solas, pero en general estas sí hay que manejarlas. Y bueno, eso era lo que principalmente que les queríamos hablar. Queríamos hacer la charla un poco corta y dinámica porque son como bastantes enfermedades en una sola, entonces queríamos que fuera como así tranquila para que ya luego cada uno le quede la duda y pues termine. Bueno, por lo visto no tenemos preguntas por aquí entre los asistentes. Em, yo creo que es muy importante resaltar el papel que tiene el vértigo como un diagnóstico importante y muchas veces olvidado, pocas veces tratado, y que en la neurología obviamente esto es un campo que todo el mundo habla del ACV, por ejemplo, todo el mundo habla de la epilepsia. Pero el vértigo, por ejemplo, es una de esas temáticas que es multidisciplinaria
y que en la parte de la neurología es totalmente una competencia de esta especialidad. No solamente, como les decía, por parte de neuro, sino también hay otras, como otorrino, que también evalúa este síndrome. Y es muy importante trabajar entre todos para poder colaborar a los pacientes que tienen un deterioro de su calidad de vida por este tipo de motivos de consulta. Entonces, bueno, creo que a lo largo de la charla pudimos encontrar cada una de esas cosas clave de la clínica, del manejo de estos pacientes, distinguir ciertas cosas particulares de las variedades del síndrome del vértigo y tenerlas siempre en cuenta. Que nosotros cuando veamos que una persona diga que pues siente que su mundo da vueltas, pues que no sea siempre como, bueno, eso puede que llegue a ser normal. Bueno, nosotros debemos estar pendientes de ese tipo de síntomas porque a pesar de que sea un síntoma que se refiera como algo normal, algo del día a día, en realidad debemos pensar a futuro qué le espera a esta persona. Entonces, muy importante todo lo que tuvimos a lo largo de la charla. Muchas gracias a nuestros dos expositores del día de hoy. Entonces, nada, como les había mencionado ahorita por el grupo, esta es nuestra penúltima charla del semestre. El día de mañana tendremos ya nuestra finalización de actividades académicas de este semestre. Y bueno, entonces los invitamos para que a las 7 de la noche mañana puedan conectarse también quienes lo deseen. Tendremos nuestra charla de neurofibromatosis tipo 1 con el grupo de dermatología de la Universidad de La Sabana. Entonces, los invitamos para que puedan asistir. Agradecerles a todos por estar por acá junto a nosotros. Y bueno, que estén muy bien, que tengan una feliz noche y que nunca se olviden de la importancia clínica y de la calidad de vida para los pacientes con vértigo. Bueno, chao, chao. Que estén muy bien. Gracias, Juan. Vale, gracias. Chao, chao.